Buen día chicos, nos encontramos nuevamente en este espacio, la clase de emprendimiento para grado séptimo del segundo periodo, con un tema nuevo que nos compete a todos y es fundamental para nuestro quehacer diario. En este caso es el de saber escuchar. Este es un proceso fundamental dentro de la comunicación y para una comunicación eficaz. Sin embargo, hay muy pocas personas que saben escuchar de verdad, no prestan atención, aunque sí lo simulan, y esto puede, por ejemplo, provocar diferentes conflictos que afectan a la relación con las demás personas. Muchas veces no somos conscientes de la importancia que tiene saber escuchar y de lo mucho que nos beneficia potenciar esta habilidad. Sin embargo, nuestra necesidad de ser escuchados pasa por encima de esto y nos volvemos egoístas sin ser conscientes de esto. Aquí hay una frase muy importante acerca del tema, que es: hablar es una necesidad, escuchar es un arte. Entonces, lo que también nos concierne en esa parte es que el saber escucharlo es todo dentro de una buena comunicación, dentro de un grupo, dentro de una familia y en general. Entonces, como lo dice la frase, saber escuchar es un arte y una prueba de respeto. Deja a los demás, tenemos que dejar de pronto escuchar, dejar hablar a los demás, dejar acabar lo que están diciendo, ser paciente y pensar en cómo reaccionaríamos si en algún momento de nuestra vida nosotros estamos hablando y alguien nos interrumpe mientras nosotros hablamos. Eso también es como la cuestión de respeto que se debe establecer y el ponernos en los zapatos del otro. Hay que demostrar que hay interés en lo que se está contando y tener en cuenta que pues saber escuchar no es lo mismo que oír, ¿no? Esto es un arte que no lo alcanza cualquiera ni se logra sin esfuerzo. Entonces en este caso pues podemos determinar el saber escuchar como una necesidad dentro de nuestro diario vivir y que no todos podríamos poseer esta habilidad o esta cualidad. Bueno, en este aspecto saber escuchar es estar disponible, estar dispuesto a que la otra persona está diciendo, que esta persona se sienta acogido por nosotros y que principalmente se sienta respetado. Escuchar significa atender totalmente a la persona que nos habla, sin interrumpirlo, sin juzgarlo o sin criticarlo. Implica muchas veces dejar lo que estamos haciendo para prestarle un poquito de atención. Entonces, esto es muy importante y más ahorita de pronto en el proceso de nuestra educación virtual que estamos llevando a cabo, ya que es fundamental que por ejemplo, dentro de las clases nos escuchemos o con nuestra familia nos escuchemos para fortalecer esa comunicación y que no hayan de pronto o no se lleguen a dar ningún tipo de conflictos. Cuando nos escuchan nos sentimos queridos. Prestar atención al escuchar es un gesto de amor, pero sobre todo es una muestra de respeto, o lo que es lo mismo, de caballerosidad. En este caso pues muchas veces y pasa generalmente de pronto ser un poquito de esta parte que hablamos que los hombres generalmente no escuchan o no saben escuchar, pero yo creo que hay una parte importante aquí y es que es como un 50-50, que no todas las mujeres adquieren esa habilidad y no todos los hombres por el contrario la pueden adquirir. Entonces es una cuestión de ética, de saber llevar esta habilidad y saberla aprovechar dentro de un espacio, el saber escuchar y asimismo pues ser escuchado. Bueno, aquí hay algunas reglas de oro que hay que cumplir en este caso para este manejo de la escucha.
Una de ellas es el guardar el silencio. En este caso es que mientras la otra persona esté hablando, hay que mantener silencio de manera respetuosa y atenta. Si es posible mirarla a los ojos, de esta manera sentirá que se le está atendiendo a lo que está hablando y que hay interés por sus ideas o vivencias. Hay que evitar interrumpir a esta persona para opinar o criticarlo con ligereza, es decir, con mucha delicadeza. Esperar hasta que haya finalizado para compartir con él los comentarios. Entonces, por ejemplo, en el caso de una exposición, generalmente ponemos reglas y muchas veces por andar en la indisciplina o por andar en el desorden pues no las cumplimos y esto hace que se genere algún tipo de conflictos. Entonces, y que la persona que está exponiendo, que está hablando, pues se va a sentir mal porque no se va a sentir respetado por sus compañeros. Bueno, la siguiente es mostrar interés, que hay que, por ejemplo, hacer gestos afirmativos mientras otra persona le está hablando para mostrar que se sigue la conversación y obviamente que se tiene una atención. También se pueden usar frases como entiendo cómo te sientes o estas sirven como para darle confianza a la persona que nos está hablando y al mismo tiempo mostrar interés en su historia o en lo que nos esté contando y obviamente que el deseo sincero de apoyarlo. Entonces, nada más bonito que la otra persona se sienta apoyada y que se sienta en confianza para hablar. El siguiente es resumir la conversación. Entonces, hay que asegurarse de que la otra persona terminó de hablar para preguntarle si realmente ya terminó o si quería, por ejemplo, decirnos algo más. Luego hacer un resumen de sus ideas para asegurar la claridad de la comunicación y la comprensión de su historia. Entonces, por ejemplo, dentro de nuestro ámbito educativo, por ejemplo, tenemos varios modos como de ver esta parte y es, por ejemplo, en el caso de las clases, cuando el profesor está hable y hable y hable, pero de pronto tenemos que los estudiantes hacer saber si realmente comprendimos o no el tema, de una manera muy sutil, hacerle saber lo que entendimos para que así mismo se establezca una mejor comunicación. Además, hacerle saber a esa persona que está hablando que también ustedes están haciendo el esfuerzo por comprenderlo. De pronto las palabras tienden a cambiar o tienden a tener significados diferentes y en ese caso pues hay que mirar cuáles son las palabras adecuadas. Y por último, la concentración. Mientras se está escuchando a otra persona hay que dejar de pensar en otras ideas o planteamientos o decisiones que son mejores. Hay que concentrarse en el deseo de comprender qué siente, cómo piensa, qué sabe y qué puede aportar a la vida o a nuestra vida en ese momento. Mostrarse siempre abierto a los puntos de vista de los demás, sin juzgarlos y sin anticiparse a lo que la otra persona va a decir. Hay que recordar que de vez en cuando hay que detenerse para darle espacio a la otra persona a expresar sus ideas o hacer sus comentarios. Sobre todo, no hay que decir, después me dicen tal cosa porque eso hace que la persona pues se vaya callando y no va a tener la confianza necesaria para decir las cosas. Bueno, continuamos entonces aquí. Este saber escuchar es importante tener en cuenta que oír y escuchar son dos actitudes totalmente distintas. Al cabo de un día se oyen muchas cosas, pero se escucha poco. Cuando oímos, no prestamos una atención profunda, sino que simplemente captamos la sucesión de sonidos que se produce a nuestro alrededor. Mientras que cuando escuchamos, nuestra atención va dirigida hacia algún sonido o mensaje específico, es decir, existe una intencionalidad, encontrándonos
todos nuestros sentidos enfocados a lo que estamos recibiendo. Así las personas que saben escuchar a otros los acompañan en este viaje por la vida. Bueno, otra frase de pronto importante es como: escuchar detenidamente te hace especial, pero casi nadie lo hace. Entonces la idea es como ir mirando todas estas frases que nos ayuden como a tener en cuenta el proceso, ver que tenemos la capacidad de escuchar. Esa actitud nos va a favorecer en muchos aspectos de la vida, entonces es muy importante. Un proverbio oriental dice: nadie pone más en evidencia su torpeza y mala crianza que el que empieza a hablar antes de que su interlocutor haya concluido, es decir, como interrumpir a las otras personas. Entonces, siempre o a veces ocurre que cuando estamos hablando con otra persona tenemos tanto el otro como nosotros dificultades para escuchar, pasando de escuchar a oír en muchas ocasiones, mientras elaboramos qué vamos a decir cuando el otro acabe. En vez de intentar prestar atención a lo que nos dicen, quedando el diálogo bloqueado por incontinencias verbales, ya que si todos queremos hablar a la vez no se escuchan las razones de los otros, no habrá diálogo como tal, sino monólogos independientes. Bueno, tenemos que ejercitar esa habilidad de saber escuchar con ejercicios saludables, enriquecedores y solidarios, sobre todo en una sociedad en la que hay muchas personas que necesitan ser escuchadas como actualmente. Únicamente cuando somos capaces de escuchar al otro, abrimos la puerta para que éste se comunique con nosotros. Entonces, esto exige mucha paciencia y mucha habilidad en muchos casos. Listo, entonces ahora sí, vamos a finalizar entonces esta explicación con la actividad que tienen que realizar. Como estábamos hablando de tantas frases durante la explicación, la idea es que ustedes puedan escribir 5 frases en su cuaderno, las decoren bien bonitas, ya sean pues impresas con una decoración manual en donde intervenga pues todo este proceso, y tienen que ser las frases con respecto al saber escuchar. Entonces ya tenemos algunas en el video, de pronto consultar otras que sean muy importantes dentro de nuestro proceso, atendiendo pues a la explicación que es tan importante el saber escuchar. Siguiente punto es consultar sobre las situaciones en las que es fundamental el saber escuchar y por qué. Es decir, van a escribir varios ejemplos en donde describan como tal cuál es este proceso de escucha, que en muchos casos lo podemos evidenciar, por ejemplo, en la casa, en diferentes trabajos, en el colegio. Digamos, durante como tal la explicación ya les di unos ejemplos, algunas pistas claves para que las podamos usar en este caso. Entonces, en este caso, al consultar las situaciones en las que es fundamental el saber escuchar, esto lo vamos a hacer la mayor cantidad de situaciones que ustedes puedan encontrar, tanto en su casa como alrededor. Y por último, es realizar una sopa de letras con 10 palabras que hagan parte del saber escuchar durante toda la explicación que ya lo vimos, y debemos consultar su significado. Entonces, en este caso, qué bonito fuera que aprovechemos estas actividades para comentarlo no solamente internamente, sino con nuestras familias, con nuestros compañeros de vida, por decirlo así. Entonces, qué bonito fuera que se hiciera como un diálogo especial con estas personas que tenemos al lado, pero realmente escuchándolos, de pronto en situaciones que nunca habíamos estado. Entonces,
Esa sería la actividad para esta clase.